Por donde pasa el caballo de Atila, no vuelve a crecer la hierba. Aunque no hay pruebas históricas de que Atila realmente haya dicho esto, la frase se ha mantenido en la tradición popular como una forma de describir su ferocidad en la guerra. Nadie sabía de dónde venía exactamente. Algunos decían que descendía de demonios, otros que era el castigo de los dioses sobre el mundo. Su simple nombre hacía temblar a emperadores y reyes. Atila, el líder de los hunos, no era solo un conquistador, era una tormenta que devoraba imperios. Pero, como un hombre sin castillos, sin ciudades, sin una nación establecida, puso de rodillas a Roma y escribió su nombre con fuego y sangre en la historia. Atila no nació en un palacio ni fue educado por filósofos. No conoció el mármol de las grandes ciudades ni el suave murmullo de los estudiosos. Su infancia transcurrió en las vastas estepas euroasiáticas, donde la única ley era la supervivencia y la única verdad era la guerra. Desde niño, aprendió que la vida pertenecía a los fuertes y que la muerte solo era el precio de la debilidad. Los hunos eran un pueblo nómada, y su mundo no tenía muros ni fronteras. Se decía que nacían en la silla de montar y morían sobre su caballo, y Atila fue la máxima prueba de ello. Montaba antes de caminar, disparaba un arco antes de hablar con fluidez y empuñaba una espada antes de conocer el significado de la piedad. Para él, el filo del acero no era un enemigo, sino una extensión de su voluntad. Pero lo que realmente forjó a Atila no fue solo la guerra, sino la política de supervivencia en su propia tribu. Desde pequeño fue testigo de alianzas rotas, traiciones dentro de su pueblo y la constante lucha por el poder. Los hunos no tenían un rey absoluto. Sus líderes eran fuertes porque podían imponer su dominio, y cualquier signo de debilidad significaba la muerte. De niño, Atila fue enviado como rehén a la corte del Imperio Romano de Oriente, un gesto diplomático para garantizar la paz entre los hunos y los romanos. Pero en vez de ser solo un prisionero, Atila aprendió. Observó cómo los romanos gobernaban, cómo usaban la política, la intriga y el oro tanto como la espada. Comprendió que la guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, sino en la estrategia. Cuando volvió con su pueblo, ya no era solo un joven guerrero, era un líder en formación. No tenía miedo a la muerte, porque nunca conoció la vida sin el filo del acero. Pero, más aún, ahora entendía que la astucia podía ser un arma tan letal como cualquier espada. Y con ese conocimiento, el mundo pronto conocería su nombre. En el año 434, Atila llegó al poder junto a su hermano mayor Bleda, como colíderes de los hunos. La decisión de dividir el liderazgo entre los dos hermanos fue una estrategia común en muchas tribus antiguas, con el fin de evitar disputas por el poder. Sin embargo, Atila no estaba dispuesto a compartir el control de los hunos por mucho tiempo. Poco después de asumir el poder, se produjo un evento misterioso y clave en la ascensión de Atila. Bleda, su hermano, murió en circunstancias extrañas. Existen varias teorías sobre su muerte. Algunos historiadores sugieren que fue asesinado por Atila en un acto de traición, mientras que otros piensan que Bleda pudo haber muerto por enfermedad o accidente. No obstante, la versión más aceptada es que Atila, al ver la oportunidad, mató a su hermano para quedarse con el poder absoluto. Aunque no existen pruebas definitivas, la muerte de Bleda permitió a Atila consolidar su dominio sin competencia. Con la desaparición de Bleda, Atila se convirtió en el único líder de los hunos. Su ambición no conocía límites. El nuevo líder expandió rápidamente el poder de su tribu y estableció un imperio que se extendió desde las estepas de Asia Central hasta el corazón del Imperio Romano, tanto en su parte oriental como en su parte occidental. Atila, al frente de los hunos, se dedicó a devastar y saquear territorios, desafiando tanto al Imperio Romano de Oriente como al Imperio Romano de Occidente. Pero en lugar de atacar como un bárbaro descontrolado, Atila usó su inteligencia. Sabía que los romanos eran débiles por dentro, corruptos y divididos. No solo atacó, sino que negoció, chantajeó y jugó con sus enemigos antes de destruirlos. Uno de sus movimientos más astutos ocurrió cuando enfrentó al Imperio Romano de Oriente. En lugar de gastar sus fuerzas en batallas inútiles, Atila exigió un tributo enorme a cambio de paz, y los romanos, aterrorizados, le pagaron toneladas de oro cada año. Sin embargo, cuando los romanos decidieron dejar de pagar el tributo, probablemente por la inestabilidad interna o la falta de recursos, Atila interpretó este gesto como una violación de su autoridad y una provocación directa. Esta decisión de los romanos resultó fatal para ellos. Atila, conocido por su ferocidad y rapidez en el campo de batalla, no perdió tiempo en reaccionar. Con una velocidad sorprendente, Atila movilizó a sus fuerzas. A diferencia de otros ejércitos,
Los hunos eran expertos en la guerra a caballo, lo que les daba una gran ventaja en términos de movilidad. Se cuenta que los hunos, siempre preparados para la guerra, podían desplazarse grandes distancias rápidamente, lo que les permitía lanzar ataques sorpresivos y desaparecer antes de que el enemigo pudiera organizarse. Esta rapidez y agilidad eran una de las características que convertían a Atila en un enemigo casi imposible de detener. La primera de sus grandes incursiones en este periodo tuvo lugar contra el Imperio Romano de Oriente. En el año 447, Atila marchó hacia la frontera oriental del imperio, específicamente hacia la región de los Balcanes, y comenzó a saquear ciudades sin tregua. Las tropas romanas, que ya se encontraban debilitadas por la guerra y por problemas internos, no pudieron hacer mucho para frenar su avance. Atila arrasó con las ciudades de la región, capturando y destruyendo muchas de ellas, y se acercó a la misma Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Lo sorprendente de este ataque fue que Atila, aunque alcanzó las puertas de Constantinopla, no pudo tomarla de inmediato. A pesar de sus victorias en el campo de batalla, la ciudad estaba bien fortificada y sus murallas eran difíciles de penetrar. Sin embargo, la mera presencia de Atila y la amenaza constante que representaba fueron suficientes para hacer que el emperador romano, Teodosio II, aceptara una negociación. En lugar de intentar resistir a Atila con un enfrentamiento directo, Teodosio se vio obligado a pagar un enorme tributo para evitar la destrucción total de la ciudad. Esta fue una de las estrategias clave de Atila: crear terror y presionar a sus enemigos para que se sometieran sin necesidad de luchar una batalla total. Pero Atila no se detuvo ahí. A medida que avanzaba hacia el oeste, arrasaba con ciudades, saqueaba recursos y tomaba prisioneros. La rapidez y la brutalidad con la que actuaba convirtieron a Atila en un enemigo temido por todos. En la región de los Balcanes, tras arrasar las ciudades, se cuenta que Atila dejó un rastro de destrucción tal que el territorio quedó prácticamente deshabitado por generaciones. En el año 451, Atila el Huno emprendió una de sus incursiones más ambiciosas y trascendentales en la historia de las invasiones bárbaras: la invasión de la Galia, la actual Francia. Este ataque representó el punto culminante de su poder y ambición, ya que se trataba de una ofensiva directa contra una de las regiones más prósperas y estratégicamente importantes del Imperio Romano de Occidente. La invasión fue el comienzo de lo que se conocería como la Batalla de los Campos Cataláunicos, una de las confrontaciones más famosas de la historia antigua. El ejército de Atila, compuesto por una formidable coalición de hunos, alanos, godos y otros pueblos nómadas, avanzaba con velocidad y devastación. Su objetivo era claro: conquistar la Galia y someter a los romanos, lo que supondría un golpe mortal para el ya debilitado Imperio Romano de Occidente. Los romanos, por su parte, se vieron obligados a reaccionar ante esta amenaza existencial. En ese momento, el Imperio Romano de Occidente, gobernado por el joven emperador Valentiniano III, estaba en crisis. La figura más relevante para la defensa de la Galia era Flavio Aecio, un general romano de gran talento militar y político. Aecio, que había tenido que lidiar con las tensiones internas del imperio y con los ataques constantes de otros pueblos bárbaros, entendió que Atila no solo representaba una amenaza militar, sino también simbólica, pues su derrota podría significar la caída definitiva de la autoridad romana en Occidente. Aecio, consciente de la gravedad de la situación, decidió formar una coalición para enfrentarse a Atila. Unió sus fuerzas con los visigodos, liderados por el rey Teodorico, y otros pueblos germánicos, como los francos, que fueron aliados clave en la lucha contra el ejército huno. Así, se formó una coalición multiétnica que se dirigió a la llanura de los Campos Cataláunicos, en lo que hoy es la región de Champaña, en Francia, para enfrentar a Atila. La batalla de los Campos Cataláunicos, que tuvo lugar en el año 451, fue una confrontación titánica. Atila y su ejército huno se enfrentaron a una coalición romano-visigoda de más de 50.000 hombres. La lucha fue brutal, con ambos bandos luchando con fiereza, pues cada uno sabía que el destino del Imperio Romano y el futuro de las tribus bárbaras dependían de esta batalla. A pesar de la astucia y la ferocidad de Atila, el combate se desarrolló de manera incierta durante todo el día. Los hunos, conocidos por su destreza en el combate a caballo, atacaron con rapidez y atacaron los flancos de los romanos y visigodos. Sin embargo, la coalición dirigida por Aecio, con los visigodos al mando de Teodorico, logró mantener sus posiciones y, con gran esfuerzo, resistió los ataques. La batalla alcanzó su punto culminante cuando Teodorico, el rey visigodo, fue mortalmente herido durante el combate. A pesar de esta gran pérdida,
La coalición romana visigoda mantuvo la resistencia y Atila no logró una victoria decisiva. El resultado de la batalla fue un empate táctico. Aunque los hunos tuvieron que retirarse, no fueron derrotados en sentido absoluto. Atila, conocido por su capacidad para organizar y dirigir un ejército nómada, dejó el campo de batalla sin una derrota total, pero sí con la constatación de que no podía continuar su invasión de la Galia sin graves dificultades. Su ejército sufrió bajas importantes y su avance fue detenido, pero Atila no fue completamente derrotado ni destruido. Después de la batalla, Atila se retiró hacia el este, aunque sus ambiciones no se apagaron. De hecho, se retiró debido a las difíciles condiciones en las que se encontraba, con sus tropas agotadas y el desgaste general del conflicto. Sin embargo, no fue una retirada total, sino una pausa táctica, ya que Atila continuó con sus incursiones en otras regiones del Imperio Romano de Occidente. Se cree que las presiones internas y las dificultades logísticas también influyeron en su decisión de regresar al este, pero la batalla dejó una marca indeleble en la historia. Muchos creyeron que este sería su fin, pero Atila regresó más fuerte y marchó contra Roma en el 452. Roma estaba indefensa, su ejército no podía detenerlo. Nada se interponía entre él y la destrucción total de la ciudad más poderosa del mundo. Aquí es donde la historia se vuelve un misterio. Atila estaba listo para tomar Roma, pero se detuvo. Algunos dicen que el Papa León y lo convenció con palabras divinas. Otros, que vio una visión de San Pedro amenazándolo con la muerte. Pero hay otra teoría. Atila no necesitaba destruir Roma. Ya la había vencido sin necesidad de reducirla a cenizas. Sabía que los romanos estaban acabados. Al año siguiente, en el 453, Atila murió en su propia cama durante su noche de bodas. Algunos dicen que murió por un derrame nasal. Otros creen que su esposa lo envenenó. Los unos, sin su líder, se desmoronaron. Sin Atila, no era nada más que nómada sin rumbo. Hoy, su nombre sigue vivo. Atila no fue solo un conquistador, fue una fuerza de la naturaleza. Un hombre sin reino que puso de rodillas a los imperios más grandes del mundo. Pero dime, si hubieras vivido en su época, ¿te habrías rendido ante él o lo habrías enfrentado? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias épicas como esta.